Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es ver la parte teórica de cómo se justifica el trabajo en el dominio fasorial que nosotros vamos a hacer. Entonces, eso lo vamos a revisar directamente con un apunte que está publicado en el aula. En la unidad 2 ustedes lo pueden encontrar como tema 5, representación fasorial. Ya, yo lo tengo abierto acá. Parte el apunte explicando algunos detalles respecto de la corriente alterna, cosa que nosotros la verdad ya comentamos en la clase, si recuerdo bien, del lunes pasado, el lunes de la semana pasada, donde revisamos señales, ¿cierto? Y ahí empezamos a revisar acerca de una señal analógica, en este caso una señal sinusoidal, donde teníamos la magnitud, frecuencia angular, las fases, ¿cierto? Y cómo se relacionan la frecuencia angular y la frecuencia de esa señal. Luego, lo que vamos a ver hoy día sería entonces justamente el dominio fasorial. ¿Qué es lo que sucede acá? Nosotros vamos a tener problemas que van a estar definidos en el dominio del tiempo, tal como lo hemos visto hasta ahora, con la única diferencia de que como tenemos capacitores e inductores, sus relaciones de corriente y de voltaje generan sistemas de ecuaciones integrodiferenciales o diferenciales, los cuales se pueden resolver. Sin embargo, muchas veces en ingeniería eléctrica se ocupa una técnica que es más conveniente si es que nos interesa, por decirlo así, lo que sucede con el circuito desde unos cuantos segundos hacia adelante, hacia el infinito, ya que es lo que es la mayoría de las veces. Cuando uno quiere, por ejemplo, hacer un análisis de transitorio, o sea, lo que pasa, pero en variaciones muy pequeñas de tiempo, ahí, claro, tiene que trabajar directamente con el sistema en el tiempo. Y ahí tiene que resolver esas ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Como el caso, yo diría, el 90% de los casos no es así. Podemos hacer este supuesto y trabajar de esta forma que sería el dominio de la fase o dominio fasorial. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? En realidad, lo que vamos a hacer es convertir cada una de las sinusoides que tengamos en el circuito en fasores. El fasor en principio es un número complejo, ¿ya? Y que va a estar representando tanto la amplitud como la fase de la sinusoide. Para partir y entender cómo lo vamos a hacer, fíjense que ven que tenemos que tener en cuenta la identidad de Euler, que dice lo siguiente. Dice que si yo tengo e elevado a j teta, esto va a ser igual a coseno de teta más menos j seno de teta. Porque si obviamente si por acá tengo más, me queda más, si tengo menos, me queda menos. ¿Ya? Y esto, como pueden ver ustedes, ya de por sí es un número complejo. Esto es una identidad que nosotros nos vamos a basar, ¿ya? ¿Y qué pasaría entonces si nosotros decimos lo siguiente? Vamos a dejarlo a un lado para que así se pueda ver bien. Ahí se ve. Y acá también vamos a dejar lo que vamos a ir notando ya. Ahí. Entonces, en base a eso podemos notar que el coseno de teta viene a ser la parte real de este número complejo, que esto está expresado en forma exponencial, y el seno de teta viene a ser la parte imaginaria. Así que eso lo vamos a tener acá guardado. Vamos a guardar para que así no se nos olvide la ecuación. Esta obviamente es la identidad de Euler, como les decía. Vamos a tener ahí. Y aquí tenemos estas otras expresiones que son simplemente una representación de lo que sería la parte real e imaginaria de ese número, ¿cierto? Ahí, ahí. Luego, ¿cómo vamos a hacer entonces la obtención del fasor? Supongamos que tenemos una sinusoide que está definida como b de t igual bm, donde bm es su valor máximo, por coseno de omega t más phi, donde phi obviamente es el ángulo de fase. Utilizando la ecuación 2, por ejemplo, la que tenemos acá, esta ecuación, nosotros vamos a ver que podríamos representar de la siguiente manera. O sea, podríamos decir entonces que si esto es un coseno, lo que está acá, ¿cierto? Podríamos decir entonces que b de t es la parte real de una expresión exponencial así. En realidad uno podría quizá partir de la siguiente forma, que se ve muchas veces más simple. Supongamos que tenemos algo así. Bm e elevado a j omega t más phi. ¿Sí? Si tuviéramos una expresión de estas características, nosotros podríamos decir entonces que la parte real de esto, ya es como un poco como el sentido inverso de lo que se hace en el apunte, pero podríamos decir que la parte real de esta expresión, ¿qué va a hacer? Obviamente aquí el Bm va a quedar tal cual porque es una constante, nos va a quedar entonces justamente el exponente, o perdón, el coseno. Si nosotros notamos que la identidad de Euler nos dice esto, ¿cierto? Vamos a ver qué queda. Esto de acá lo reemplazamos por eso y sería coseno,
Vamos a maximizarlo para que así lo vean mejor. Coseno de lo que está dentro, ¿cierto? Del argumento, en este caso ese teta que aparece ahí, viene a ser el omega t más phi. Omega t más phi más j seno del argumento, ¿cierto? Que sería justamente ese omega t más phi. ¿Ya? Y luego, si es que yo quiero obtener la parte real, esto obviamente me falta una parte, ¿cierto? Dejar expresada la parte real, porque todavía no la hemos obtenido. Ahí sí. ¿Ya? Entonces lo único que hice fue tomar este número que está acá y representarlo usando la identidad de Euler de esta forma. ¿Ya? Me queda así tal cual. Y ahora, ¿cuál sería la parte real? La parte real va a ser obviamente únicamente el BM. De hecho, todavía lo podemos desarrollar un poquito más que nada para que nos quede claro. Ahí. Multiplicamos el BM por cada uno de esos términos y nos queda entonces así. BM coseno de omega t más phi. Y aquí nos queda BM J seno. De hecho, lo puedo dejar acá adentro para que quede ordenado. O perdón, lo voy a dejar primero el J. Ahí sí. JBM seno de omega t más phi. Ahí. Y esto lo teníamos en paréntesis, ¿cierto? No, vamos a dejar así, ¿no? Ahí. Eso que está acá, ahora yo puedo calcular, ¿cierto? La parte real. Va a ser solamente lo que está sin o que no está acompañado por el J. Esto sería obviamente la parte imaginaria y esto sería la parte real. Así que me quedaría únicamente BM coseno de omega t más phi. ¿Ya? ¿Y esto va a ser qué cosa? Esto va a ser lo que nosotros vamos a llamar como simplemente B de t. Va a ser ese BM coseno de omega t más phi. ¿Ya? La definición de una sinusoide. ¿Se entiende entonces cómo yo puedo decir que la sinusoide viene a ser la parte real de esta expresión? Mandar la pregunta. Aquí lo vi como con el camino inverso, que es lo que se haría en, que lo que se hace en el apunte. Porque en el apunte partimos, como ustedes pueden ver, definiendo la sinusoide. Después decimos que, bueno, la sinusoide se podría representar como BM coseno de omega t más phi, lo cual corresponde a la parte real de este número. Me parece que aparece mágicamente, ¿cierto? ¿Ya? Y justamente esto es lo que nosotros queremos usar. ¿Por qué hacemos esto? Porque en realidad queremos poder representar este número como un número complejo. Entonces vamos a decir lo siguiente. Si ese b de t que está ahí, es lo que voy a hacer. Si esto es b de t, ahora, si expresamos b de t de la siguiente forma. Si expresamos b de t de la siguiente manera. Fíjense que lo único que vamos a hacer ahora es descomponer un poquito el número. Esto por si acaso no es más que un arreglo matemático para poder obtener lo que les decía. Una representación alternativa que nosotros vamos a llamar Fasor. ¿Ya? ¿Y qué manera vamos a usar lo que está acá? Fíjense que si yo sé que b de t corresponde a la parte real de este número, y ese número yo lo puedo representar de la siguiente manera, ¿cierto? Yo podría decir que Bm por e elevado a j phi, ¿cierto? Esto es como una propiedad en realidad de las exponenciales, por e elevado a j omega t, j omega t, eso que está acá, es lo que nosotros vamos a llamar fasor justamente a este número. ¿Ya? Esto de acá se va a llamar b, en este caso, donde b va a ser simplemente bm e elevado a j phi. Pues ustedes pueden notar que esto finalmente es un número complejo expresado en forma exponencial, ¿cierto? Que también podríamos representar nosotros en forma polar como Bm ángulo phi, ¿ya? Y esto, y nosotros, ustedes podrían pensar, pero bueno, y este término de acá, el e elevado a j omega t, ¿dónde queda? O sea, se pierde, no se considera, y la verdad es que queda implícito. Queda implícitamente este término, y después obviamente se requiere si es que uno quisiera volver de vuelta al dominio del tiempo, porque ahora todo lo que se refiere a la sinusoide va a ser representado por medio de este número. Y va a estar esa, como les digo, implícitamente asociada a una frecuencia angular, porque obviamente se calcula siempre una frecuencia, un fasor. ¿Ya? ¿Cómo llegaríamos a eso a partir de lo que tenemos nosotros acá? Supongamos, como les decía, b de t es igual a
Esto que está acá, bueno, en realidad eso es la parte real de ese número. La parte real de Bm e elevado a j omega t más phi. Si alguien se pregunta de dónde salió esto, es simplemente una expresión que se corresponde justamente, o que su parte real se corresponde a la sinusoide que nosotros queremos trabajar. ¿Ya? He elegido, obviamente, especialmente para ello. Y esto se descompone, se escribe así. La parte real de IBM elevado perdón, por E elevado a J omega T. Vamos a dejar en el mismo orden que tenemos en el apunte. Esto nos queda acá. Y esto quedaría como E elevado a J phi. ¿Sí? Y justamente el fasor, como nos aparece en el apunte, viene a ser esto. Esto es el fasor, que también se representa de esta forma. Muchas veces los libros aparece o en negrita, como aparece por ejemplo en el apunte, o con un punto abajo, que es lo que nosotros vamos a usar cuando lo escribamos a mano. ¿Ya? Así que esa es la forma en que lo vamos a representar. Fasor de la sinusoide BDT. ¿Sí? Entonces, esto que aparece acá se puede resumir en una tabla que tenemos por acá. Bueno, la vamos a ver en un momento. Vamos a hacer revisar algunos de los puntos que nos indican en el apunte, ¿ya? En otras palabras, un fasor es una representación compleja de la magnitud y de la fase de la sinusoide. Un fasor puede considerarse como un equivalente matemático a una sinusoide sin la dependencia del tiempo. Claro, porque la dependencia del tiempo en este caso queda, como les digo, explícita. Y nosotros solamente consideramos la magnitud y la fase, o el ángulo de fase en realidad. Es importante notar que tanto la ecuación 2 como la ecuación 3 se pueden utilizar para desarrollar el fasor, aunque la convención estándar es utilizar la ecuación 2. Ustedes pueden notar que aquí nosotros dijimos, bueno, que b de t corresponde a la parte real de este número, pero también yo podría haber trabajado y decir, no, mira, b de t va a corresponder a la parte imaginaria. ¿Ya? Podríamos hacerlo. Sin embargo, la conversión es, como les digo, trabajar directamente con la parte real y en ese sentido trabajar con el coseno. Si se usa el seno para obtener el fasor, o sea, en este caso, en el caso contrario, lo que habría que hacer es lo siguiente. Habría que trabajar con el seno que está acá y nos queda entonces nos queda igual a la parte imaginaria de ese número. El fasor correspondiente que se obtiene va a ser justamente el Bm por E elevado a J phi. Vale decir exactamente la misma expresión, solamente que en ese caso trabajamos con el seno. Y se podría asumir que en realidad lo que está sucediendo con este número es que nosotros estamos tomando, por decirlo así, una foto de este fasor que está acá, que estaría rotando a una frecuencia angular omega. ¿Ya? Esto es lo que está sucediendo. Y eso nos podría permitir reconstruir la señal senoidal. ¿Ya? Pero en definitiva, para los cálculos, nosotros lo que vamos a usar es únicamente el fasor que está definido. Aquí se menciona, ¿cierto? Se dice que un sinor es cuando uno toma en cuenta esa rotación. ¿Ya? Pero nosotros con esto no vamos a trabajar mucho, la verdad, porque es más que nada una reconstrucción de la sinusoide a partir, como les digo, del fasor. ¿Ya? Así que en definitiva, ¿qué hay que tener en cuenta siempre? La frecuencia a la cual está definida un fasor, porque nosotros podríamos tener una sinusoide que estuviera definida con una frecuencia diferente, pero que el dominio de la fase se vean tal cual como otra sinusoide diferente. Por ejemplo, mira, para que lo vean y quede más claro cómo es que nosotros lo vamos a ocupar. Ejemplo, obtener los siguientes fasores, o los fasores correspondientes a las siguientes sinusoides. Los fasores correspondientes a las siguientes sinusoides. Correspondientes a las siguientes sinusoides. Van a notar que en realidad, más allá de la justificación matemática de cómo podemos nosotros obtener entonces este fasor, que es lo que tenemos en el apunte y lo que yo le describí un poco en otro orden acá, van a ver que en realidad es bien directo. Supongamos que tenemos una función b1 de t que está definida como, por ejemplo, 12 coseno de omega t. En este caso, el omega le vamos a dar un número, le vamos a decir 2, y vamos a tener un ángulo de 30 grados. Esto vamos a asumir que es un voltaje.
Nuestro fasor va a ser directamente así. Va a ser B1, vamos a tomar la magnitud, nos va a quedar 12. Y ahora vamos a tener que el ángulo de fase va a ser 30. ¿Ya? Y esto va a ser vol. Ese va a ser directamente el fasor. ¿Ya? Así tal cual. No hay nada más que cambiar. Y algo muy importante es que nosotros tenemos que recordar que tiene asociado, está creado una frecuencia de 2 radianes por segundo. Porque después nosotros vamos a usar este número, que es el número complejo, para resolver el circuito. Una vez que resolvemos el circuito, nos van a quedar obviamente otros fasores como resultado, ya sean de corriente o de voltaje. Y si yo quisiera volver al dominio del tiempo, yo debería tomar en cuenta esta frecuencia. ¿Ya? Por eso es que se guarda, por decirlo así. ¿Y qué pasaría si nosotros tenemos otro fasor? O perdón, otra sinusoide. Vamos a definir una sinusoide y le vamos a poner B2 de t. Y fíjense lo que voy a hacer. Voy a poner 12 coseno de 6t más 30. ¿Ya? Y aquí se va a notar lo que les comentaba, que en realidad la frecuencia es muy relevante, porque estos fasores en sí no van a ser equivalentes. O sea, vamos a ver que el número complejo es el mismo. Sin embargo, como están definidos a una frecuencia diferente, no serían, por decirlo así, totalmente equivalentes. Entonces, sí, estos sin las sinusoides, me refiero. Así que nos quedaría acá, mira, B2, tomamos nuevamente la magnitud y tomamos el ángulo. Van a notar que nos quedan iguales, supuestamente, pero únicamente el fasor, ¿ya? El número complejo, porque la sinusoide claramente es diferente debido a que está definida a una frecuencia diferente. ¿Ya? Y bueno, y aquí podemos sacar cualquier otra que queramos nosotros. Como pueden ver, es bien directo si tengo coseno. Hay una pequeña diferencia si es que tenemos seno, porque la verdad es que eh, lo que hacemos es después desfasar el seno para llevarlo a un coseno. Vamos a escribir una más. Supongamos que tuviéramos 311 coseno de, voy a poner el número exacto, 100 pi, y esto t más, y aquí le vamos a poner 0. Simplemente, de hecho lo podría haber omitido, ¿cierto? Volt. Y esto sería entonces el siguiente fasor. B3, por lo general se usa mayúscula, como les digo, y un punto abajo para indicar que es un fasor. 311, directamente el valor que tenemos acá, y acá pondríamos entonces el ángulo, que sería 0. ¿Y cuál sería la frecuencia que nosotros tendríamos asociada? Obviamente la que está acá, 100 pi, radianes por segundo. Por lo general, igual yo lo voy a escribir con números enteros, así que no se preocupen por ese lado. Y de hecho, números cardinales. ¿Sí? ¿Se entiende ahora cómo obtenemos ese fasor? Ese número complejo que estaría representando a la sinusoide, pero sin olvidarnos, obviamente, que implícitamente siempre está asociado a una frecuencia. ¿Ya? Porque al momento que yo quiera volver al dominio del tiempo, tengo que tener esa frecuencia. ¿Sí? ¿Se fija? Lo otro es, como les decía, la justificación matemática de cómo es que se obtiene. Muy bien. Porque ahora lo único que nos falta ver entonces es qué sucede con los senos y también qué pasa cuando tengo derivadas integrales, porque si estamos pasando este dominio de la fase, ¿cierto? Donde trabajamos con números complejos, alguna ventaja tendremos que tener, ¿cierto? Si no, no tendría mucho sentido. Y bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a tener entonces, ¿cierto? Que para obtener el fasor correspondiente a la sinusoide, primero se expresa en forma de coseno para que sea posible escribirla como la parte real de un número complejo. Luego se elimina el factor del tiempo, e elevado a j omega t, y lo que queda es el correspondiente fasor. Al suprimir el factor de tiempo, se transforma la sinusoide del dominio temporal al dominio fasorial. Esta transformación se resume a continuación, y es precisamente lo que estábamos haciendo. Si tenemos una sinusoide así definida como Bm, coseno de omega t más pi, nos va a quedar entonces la representación en el dominio fasorial, que va a ser Bm, ángulo de phi. Y queda esto implícito, ¿cierto? Lo que les estaba mostrando en los ejemplos anteriores. Hay que observar que en la ecuación 6, que está acá, se ha suprimido el factor de la frecuencia de tiempo y que la frecuencia no se muestra explícitamente en la representación en el dominio fasorial porque el omega es constante. Sin embargo, la respuesta dependerá del omega. Por esta razón, el dominio fasorial también es conocido como dominio frecuencial. De otra forma que se le llaman a algunos libros. Por lo general, nosotros vamos a llamarlo siempre, vamos a llamarlo como dominio fasorial. En definitiva, porque depende de la fase. De ahí viene el por qué lo llamamos así. Y aquí decimos que, claro, que la dependencia es del tiempo, por su dominio temporal. Y de hecho, este dominio es el que nos movemos nosotros, ¿cierto? Acá tenemos algunas transformaciones y quiero chequear si están correctas. Y de hecho, siempre me falta modificar esto.
Esta tabla es muy útil porque en realidad nos permite hacer la transformación directamente, ¿cierto? Pueden notar que está definida aparentemente para corrientes y para voltaje, pero la verdad es que es lo mismo. En realidad, si nosotros aplicamos esto para una sinusoide cualquiera, ya sea de corriente o voltaje, aplica exactamente lo mismo, pero hay que corregir algo. Y acá esto es IM, ¿cierto? Porque estoy tomando ese número, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Para el caso del coseno, lo mismo que acabamos de ver. Tanto si fuera corriente como si fuera voltaje, lo mismo, ¿cierto? Magnitud con el ángulo en este caso que tiene la sinusoide. Para el seno lo que nosotros vamos a hacer es tomar la magnitud tal cual, pero al ángulo le tenemos que quitar 90 grados. Y esto no es más que un desplazamiento, es como que el seno lo estamos convirtiendo a un coseno. Con eso lo conseguimos con esa resta de 90 grados. Y de ahí, obviamente, estando como coseno, se obtiene simplemente así. Pero aquí está hecho como directamente. Es la única diferencia. Así que si expandimos nuestro ejemplo, supongamos que tuviéramos ahora otros problemas así, continuación del ejercicio, era un ejemplo que le puse, ejemplo le puse. Pensemos que nosotros tuviéramos algo así. Este va a ser el D. D va a ser B4 de T. Esto va a ser directamente 10 seno de 4T más 120 grados. ¿Ya? Si esto fuera así, nos quedaría entonces el fasor de la siguiente forma. Nos quedaría como B4 igual a 10 ángulo D, y aquí como está definido en seno, habría que quitarle 90 grados al ángulo que tenemos acá. Así que nos quedaría únicamente de 30 grados. Y esto sería un voltaje. Por si acaso, quizá alguien podrá pensar que, bueno, y se aplica solo para voltaje, siendo que aquí estoy diciendo que también se aplica para corriente. Así que en realidad no. En realidad también podríamos tener una corriente fija. O sea, por ejemplo, si tuviéramos una corriente, vamos a poner I1 de T, y esto fuera 20 coseno de 3T más 30, de hecho le vamos a poner otro número, más 60 amperes. Como pueden ver, aquí como está definido como un coseno, la corriente nos va a quedar directamente así. 20 ángulo de 60. No hay que quitarle nada, obviamente, porque no está definido como un seno. Amperes. Y el último, obviamente también si es que fuera una corriente y yo tengo definido esto, pero como un seno, me queda de la siguiente manera. Vamos a definirlo como un seno, buscar tal cual. Aquí, obviamente, si es que es un seno, habría que quitarle el 90 grados. Ahí. ¿Ya? Así que nos quedaría entonces 60 menos 90 menos 30. ¿Ya? Y ese sería el número. Le vamos a poner aquí, obviamente, I2, para que no sea igual. Ahí. ¿Sí? ¿Se fijan en definitiva cómo se obtiene? Ahí. Vamos a dejarlo un poquito. Esta tabla les puede servir como una especie de formulario, a pesar que en realidad basta que uno recuerde si es un coseno, el ángulo queda igual, y si es que es un seno, le quito 90 grados. Y estamos ok. ¿No? ¿No se entiende? Si tienen alguna duda, por favor me escriben o comentan. Ya. Recuerden que la idea es que cualquier duda que puedan tener la resolvamos. Entonces, en base a esta tabla y según lo que justificábamos de por qué se podía hacer esa transformación a un fasor, que recuerden que lo que estamos haciendo es decir que este fasor representa la sinusoide. No en ningún momento estamos diciendo que es igual, ¿cierto? Sino que la representa en este dominio de la fase. ¿Ya? Porque recuerden que dejamos ese término fuera, el término por la dependencia del tiempo. Ah, ya. Y aquí lo que estamos viendo es justamente la vuelta al dominio del tiempo. Supongamos que nosotros resolvimos nuestro circuito, nos dio como resultado un fasor que puede representar una tensión, una corriente, como les decía. Para poder volver al dominio del tiempo, lo que nosotros hacemos es tomar el fasor y multiplicarlo por E elevado a J omega t, que vendría a ser obviamente la dependencia temporal, ya que habíamos dejado fuera. Así que ponemos acá el fasor, lo tenemos que representar obviamente como en su forma exponencial. Aquí se va a juntar obviamente el E elevado a J pi con este E elevado a J omega t. Nos queda nuevamente con este argumento.
O sea, nos queda Bm elevado a J por omega t más phi. Y eso se puede representar como el siguiente número complejo, que sería Bm, aquí se usó la identidad de Euler, ¿cierto? Quedó como coseno del argumento, estaría acá, más J seno del argumento de esta acá. ¿Ya? Porque recuerden que la identidad de Euler, que es la que tenemos representada y guardada con el número 1, con el número 1, ahí está, ¿cierto? Dice eso, que E elevado a J teta es igual a coseno de teta más J seno de teta. Obviamente, si esto estuviera elevado a menos J teta, queda con un menos al medio. ¿Ya? Por eso es que se vuelve y se dice que este número de acá viene a ser esto. Aquí nosotros podemos notar entonces que la sinusoide entonces sería la parte real de este número, que sería Bm coseno de omega t más phi. Así que si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un resultado como este que está acá, supongamos que este fuera el resultado, nosotros podríamos volver al dominio del tiempo simplemente así. Diríamos, sí, 2 de t sería 20 seno de, habría que tener considerada la frecuencia, aquí no la guardamos, ¿cierto? Vamos a escribirla al lado también. Recuerden que cada fasor tenía su frecuencia asociada. Aquí el omega era de 4 radianes por segundo. Aquí tendríamos, ¿cierto?, que es de 3 el omega. O sea, no se olvida de esa frecuencia. Tiene que quedar por ahí. ¿Ya? Y vamos a hacer el camino inverso. Ejemplo. A partir de los siguientes fasores, obtenga la sinusoide correspondiente. De los siguientes fasores. En realidad podría haber sido escrito un poquito mejor, pero bueno, vamos a dejar así. La sinusoide. Como que me quedó al revés. Como muy pasivo escrito, pero bueno. Y supongamos que tenemos ahora los siguientes fasores. Vamos a tener un fasor, vamos a ponerle B5, creo que este no lo he ocupado, igual a 12 con ángulo de 30, ¿ya? Estos son volt. Obviamente yo tendría que conocer de alguna forma la frecuencia angular a la cual está definido. Supongamos que está definido para esta frecuencia. Ahí nos quedaría entonces que la sinusoide sería esta. B de t, el 12 lo tomamos tal cual, después vendría a quedar como un coseno, ¿ya? Porque estamos asumiendo que lo vamos a dejar como un coseno. 4 de t, porque obviamente la frecuencia angular que nosotros tendríamos que haber conocido, tiene que estar guardada en alguna parte. Y aquí ponemos el ángulo tal cual. ¿Sí? Y esa sería entonces la sinusoide, a partir de este coseno. Claramente yo podría también tener y dejarlo como un seno, pero para dejarlo como un seno le tendría que sumar 90 grados. Es como el camino inverso que es lo que haríamos en el caso que tenemos un seno y lo queremos pasar a fasor. Se puede. Yo personalmente no lo recomiendo. Yo recomiendo dejarlo directamente con un coseno, porque es directo. Es pasar el 12 para acá y el 30 para acá. Y está listo. ¿Sí? Así que yo en realidad recomiendo siempre eso. Que lo pasen directamente a un coseno. ¿Sí? Esa es la forma en que nosotros vamos a volver entonces cuando tengamos, supongamos, resultados, no sé, de un B0, de un I0, y que nos dé un fasor. Así lo vamos a obtener en el dominio del tiempo. ¿Ya? ¿Qué es lo que se menciona acá? Como cantidad compleja, un fasor puede expresarse de forma rectangular, de forma polar o forma exponencial. Dado que un fasor posee magnitud y fase, se comporta como un vector y se representa en negrita o con un punto en la parte inferior o superior. La verdad es que nosotros vamos a usar siempre un punto en la parte inferior. En realidad como que un punto en la parte superior, como se podría confundir con la derivada. A veces los físicos ocupan esa simbología. Aquí tenemos entonces algunos fasores. Fíjense bien que este B, que es igual a BM con ángulo phi, y ese I, que es igual a IM con ángulo menos teta, se representan gráficamente en la siguiente figura. Aquí tenemos el eje real, el eje imaginario. Esto obviamente siempre estaría en principio rotando a una frecuencia determinada. Y acá tenemos ese fasor y aquí tenemos el otro. Esto que ustedes ven se conoce muchas veces como un diagrama fasorial, en el cual se relacionan ambos. ¿Y por qué es relevante verlo así? Porque no sé si ustedes recuerdan, pero yo les comentaba que cuando tenemos algunas cargas especiales, por ejemplo, cargas que sean inductivas,
vamos a ver que la corriente se retrasa un poco, porque los inductores se oponen a los cambios en la corriente. Eso se refleja como que nos va a quedar con un ángulo atrasado respecto al voltaje. Y también tendríamos el caso de que fueran cargas capacitivas, donde vamos a notar que va a parecer que se adelanta el voltaje, o sea, perdón, que se adelanta la corriente. Sin embargo, no va a ser que se adelante la corriente, sino que el voltaje se retarda un poco, debido a que los capacitores se oponían a los cambios en el voltaje. ¿Recuerdan que vimos eso? Eso obviamente estoy aquí empezando a hilar más fino, pero me interesa que lo que quede es que los diagramas fasoriales nos van a permitir ver eso, esa relación que hay justamente entre los dos fasores, el fasor que representa el voltaje y el fasor que representa la corriente. ¿Y por qué es relevante? Podría preguntarse uno. Porque el cómo se relacionan me indica a mí qué tanta energía realmente se está ocupando para realizar un trabajo. Porque si los tuviéramos, por ejemplo, desfasados 90 grados, pongamos acá, lo que sucedería es que en realidad no se realizaría trabajo efectivo, sino que simplemente le estaríamos enviando energía a través de potencia, ¿cierto? Bueno, la energía, ¿cierto? A una carga. Esa carga en un semiciclo de la señal senoidal recibe la energía, la acumula en sus campos magnéticos o campo eléctrico, y pasado al siguiente semiciclo me la devuelve a la fuente. Y no la está ocupando para nada efectivo más que simplemente acumularla, generar campos magnéticos y cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces es muy relevante la relación que hay entre un fasor de voltaje y corriente. Y se va a poder ver obviamente gráficamente. Esto obviamente lo vamos a profundizar más adelante cuando ya estemos calculando potencia y cosas por el estilo, ¿ya? Así que por ahora me interesa que quede eso que les decía. En realidad un diagrama fasorial me permite ver cómo se relacionan los fasores en este plano, el eje real e imaginario. ¿Por qué? Porque nos va a ser un indicativo de cómo se transmite la potencia a través de ese circuito o elemento que estemos calculando esta voltaje y esta corriente. Y ahora, el punto que sí nos va a ser bastante útil respecto a cómo nosotros vamos a trabajar con las ecuaciones. Porque recuerden que estamos viendo este dominio por el hecho de que tenemos que las ecuaciones que nos quedan son diferenciales. Queremos ecuaciones algebraicas. Pero ¿cómo lo conseguimos? En realidad, lo que sucede es una particularidad que tenemos al momento de representar de forma fasorial. Y es que la derivación de una sinusoide va a equivaler simplemente a multiplicar su fasor por j omega. ¿Cómo así? En realidad, supongamos que tenemos la derivada de b de t con respecto al tiempo. Si yo tengo el fasor que representa b de t, su derivada va a ser simplemente j omega b. Así de simple, un producto. Y de igual modo tenemos que la integral de la señal b de t, en el dominio del tiempo, va a ser equivalente, en el dominio de la fase, a simplemente una división por j omega. O sea, ¿cómo así? Yo tengo, ¿cierto? Acá la sinusoide, supongamos que fuera 12 coseno de 2t más algún ángulo. Si yo obtengo su fasor, que sería este, y lo divido en j omega, esto de acá va a ser equivalente, ¿cierto?, a realizar en el dominio del tiempo la integral, respecto al tiempo, obviamente. ¿Sí? Esa es la ventaja que nos da. ¿Y dónde pueden ver eso? ¿Dónde se justifica? La verdad es que nosotros no vamos a entrar en el detalle, pero si ustedes lo quieren revisar posteriormente, acá está desarrollado. Está desarrollado, partimos de una sinusoide, ¿cierto? Lo representamos como la parte real, entonces simplemente una equivalencia, y acá nos pusimos a derivar en ambos lados. Y ahí fue como llegamos en definitiva a que nos queda esta expresión, j omega b, donde b sería el fasor. Como le quitamos la dependencia temporal, ¿cierto? Veríamos en definitiva que la derivada o el equivalente de derivar esa función en el dominio del tiempo es simplemente el multiplicar por j omega. ¿Ya? Y ahí pueden ver que se cumple precisamente lo que se menciona acá. Luego, ¿qué pasa con la integral? Lo mismo, ¿cierto? Un desarrollo muy, muy parecido, donde vemos que en definitiva nos queda que el fasor, que está definido como b, m, ¿cierto? Por e elevado a j phi, dividido en j omega, va a ser equivalente a que nosotros hubiéramos tomado la función original y lo hubiéramos integrado. Entonces, esa es la ventaja que nos da. Aquí, como les digo, no voy a entrar en más detalle, yo creo que es bastante descriptivo, si lo quieren revisar, lo pueden hacer posteriormente, y si tienen dudas me pueden escribir o comentar. ¿Ya? Así que con esto vemos que se puede conseguir eso, pero ¿para qué nos sirve eso? ¿Ya? Y nos sirve para lo siguiente. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos definido las relaciones que teníamos respecto al voltaje y la corriente en un capacitor e inductor? Ya habíamos visto que eran, de hecho, derivadas integrales. Lo tenemos por acá. Solución.
No, no es solución, docencia online. Ahí sí. Si recuerdo bien, la última clase lo vi. De hecho, no, en la última clase parece que no lo vimos. A ver, veamos en la anterior, la última clase. En la anterior sería acá. Estoy recordando mal. Me da la impresión de que nosotros revisamos el... Hicimos la revisión del apunte de números. Ah, sí, tienes toda la razón. Está en el apunte. Sí. Yo decía, como me acuerdo que lo habíamos visto y no lo estaba. Pero en realidad, claro, está en el apunte. Por si acaso, si es que alguien no lo ha revisado, es este apunte ya. Creo que igual en el mensaje les dije que estaba el apunte de capacitores publicado en la unidad 2. Ya, pero claro, no me acordaba dónde estaba. Ahí. Estas son las relaciones que nosotros vimos. Se fijan que tenemos esta relación en el dominio del tiempo, donde me relaciona a mí la corriente con el voltaje con la corriente. Esto obviamente se puede pasar de un lado al otro. O sea, si yo integro ambos miembros de la ecuación, me queda esta expresión. Si esta expresión de acá yo derivo ambos miembros, me queda la otra expresión. ¿Ya? Pero en definitiva lo que tenemos es que existe esa relación. De esa forma, lo que nos falta ver ahora es lo que se llama la impedancia. ¿Qué es la impedancia? Es simplemente una generalización de la resistencia. Impedancia, ¿ya? Vamos a escribir acá. Es una generalización de la resistencia. Esto por si acaso es un resultado que se obtiene directamente del hecho de que nosotros tengamos que las derivadas y las integrales se conviertan en productos o en divisiones. ¿Ya? De ahí viene. Es una generalización de la resistencia, donde ahora se consideran los efectos de señales continuas y alternas, donde se consideran los efectos de señales continuas y alternas. Y de hecho, saben ustedes que incluye a la resistencia. Dentro de ella está. Y alternas. Se expresa de la siguiente manera. Como Z igual R más JX. Y esto obviamente dice mide no. En ohm. ¿Ya? Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la resistencia, que es la misma resistencia que nosotros ya hemos estado trabajando. Y ahora incorporamos otro término, que es la reactancia, que es este X que aparece. Reactancia. ¿Sí? Pueden notar que de hecho la impedancia es un número complejo también. Ahora todo es complejo. ¿Qué sería la resistencia? Donde la resistencia es la oposición que presenta un elemento a la circulación de corriente continua. ¿Y la reactancia qué creen ustedes que podrá hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué debería hacer según la lógica que estamos siguiendo? Es la resistencia que representa la oposición de un elemento a la circulación de corriente continua. Efectivamente, Tomás, representa la oposición que presenta un elemento a una corriente alterna, en este caso senoidal, ¿ya? Pero en principio alterna, si queremos ser totalmente genéricos, o generalizarlo, por decirlo así. Esto va a ser, lo vamos a poner en morado. Es la reactancia, lo puse igual azul, reactancia, que representa la oposición a las corrientes alternas. ¿Mm? Aquí, corrientes alternas. O señales alternas, para ser más preciso. Esto lo vamos a desplazar un poquito más abajo.
Ahora no me tomes el té. Estoy sufriendo un ataque. Oh, casi me toman el té. Si no están viendo la pantalla, mm, quizá no notaron este ataque. Eso. Ahí sí. Ya, entonces le decía que en el caso de la resistencia representa la oposición a las señales continuas. Oposición a las señales continuas. ¿Ya? Y ustedes van a ver también que cuando trabajemos con la impedancia, nosotros podemos usar muchas veces un símbolo como este, ¿ya? Porque en realidad ahora vamos a tener que, puede ser una resistencia, puede ser una inductancia, puede ser una capacitancia la que se manifiesta, o puede ser una combinación de ellas, ¿ya? Puede ser cualquiera de ellas. Vamos a ponerla acá. Muchas veces se usa el símbolo, o en realidad vamos a poner por acá, mejor. Ahí, ¿ya? Que puede tener obviamente una impedancia en ohms, ¿ya? Para el caso de los resistores, capacitores e inductores, ¿cuál va a ser la impedancia? Impedancia de los resistores, capacitores e inductores. Esto es lo que finalmente nosotros vamos a ocupar. Resistores, capacitores e inductores. Vamos a poner una tabla ya. Desplacé eso, pero no lo quería desplazar ahí sí. Nos va a quedar algo así. Elemento. Elemento, vamos a tener primero el resistor. Resistor, ¿cuál es su símbolo? Vamos a poner el símbolo igual, por si acaso alguien tuviera alguna duda, ¿cierto? Lo vamos a dibujar así. ¿Cuál va a ser su impedancia? Esto por si acaso también se puede obtener a partir de lo que nosotros acabamos de ver en el apunte. Voy a entrar en más detalle con eso porque de repente es muy teórico, pero en principio se puede derivar de eso sin ningún problema. Inductor ahora. Nos va a quedar que obviamente su símbolo es este. Habíamos visto eso en la clase del día viernes, si no me equivoco. Y ahora su impedancia va a ser calculada de la siguiente manera. Va a ser J omega L, donde L es la inductancia. ¿Se fijan que ahora me quedó un J omega? Porque justamente viene de una derivada en dominio del tiempo que se queda reflejada de esta manera, ¿ya? Y tenemos, ¿cierto?, que el capacitor va a tener una impedancia que va a ser igual a esto. Ahí. Capacitor, vamos a dibujar un poquito mejor. Ahí. Ahí esto sería 1 sobre J omega C, o lo que también es mucho más simple escribir así. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que 1 sobre J era igual a menos J cuando hicimos el repaso de números complejos? Estas serían entonces las diferentes expresiones que nosotros vamos a usar para poder obtener la impedancia de un resistor, de un capacitor o de un inductor. Y vienen simplemente y se pueden obtener a partir de una relación de voltaje sobre corriente. Si yo tomo esa relación, me va a dar justamente la impedancia. Ahí. Esto es lo que vamos a ocupar directamente ya. Ahí. Y nos va a quedar entonces así la tabla. Quiero que noten algo, ¿cierto? Se dan cuenta que en realidad los únicos que dependen de la frecuencia que tenemos van a ser el capacitor y el inductor. Eso es muy importante, porque el resistor de plano no se ve afectado por la frecuencia. Ya va a ser su misma resistencia que tendría así para continua como para alterna. No hay un cambio. Ahí me faltaron dos líneas. De hecho, me faltaron varias líneas. Vamos a poner acá, acá, ahí, ¿cierto? Y cerramos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular una impedancia. Un ejemplo bastante simple, la verdad. Un ejemplo introductorio, donde vamos a ver cómo cambia la impedancia para diferentes frecuencias. Ahí. Ahí. Ah, y algo, bueno, algo que
me falta comentar es que de hecho las impedancias, por si acaso, se agrupan tal cual como la resistencia. Eso es una ventaja importante. Las impedancias se agrupan tal cual como las resistencias, o igual que las resistencias. Las impedancias se agrupan igual como las resistencias. Vale decir, si están en serie se suman, si están en paralelo se calcula el producto sobre la suma, o el inverso de la suma de los inversos multiplicativos, como lo quieran ver, de las resistencias. Así que vamos a ver un ejemplo donde vamos a poner eso en práctica. Tenemos acá el siguiente circuito, pero quiero saber si acá hay dudas. ¿Tiene alguna duda respecto a lo que hemos estado revisando? Recuerden que partimos por qué cosa. Partimos definiendo cómo se obtenía un fasor a partir de una sinusoide y que era finalmente una representación de la misma en el dominio fasorial. Tomábamos solamente la magnitud y el ángulo de fase, ¿cierto? Y dejábamos implícitamente la dependencia del tiempo que quedaba expresada por medio de ese factor. Y era como que lo teníamos en cuenta, pero no lo ocupábamos explícitamente. Luego nosotros empezamos a obtener diferentes fasores. Como pueden ver, si está definido como un coseno, tomamos directamente la magnitud y directamente el ángulo, y está listo, obviamente recordando cuál era la frecuencia. Y si está definido como un seno, veíamos que había que quitarle 90 grados, donde no es eso más que un desplazamiento, debido a que estamos pasando el seno a un coseno. ¿Ya? Y ustedes saben que yo lo puedo obtener así, ¿cierto? Desplazándolo en 90 grados. Y nos quedaría entonces la misma magnitud y el ángulo, en este caso menos 90, que haría 30 para ese ejemplo. ¿Ya? Simplemente porque está definido como un seno. Y luego empezamos a ver el concepto de impedancia, que le decía yo que era una generalización de la resistencia, donde ahora se consideran los efectos de señales continuas y alternas. ¿Ya? Se incorpora la corriente alterna en este caso. Se expresa como Z igual R más JX, donde X vendría a ser la reactancia, R sería la resistencia que nosotros ya hemos revisado y trabajado con ella bastante tiempo. Se mide también en ohm, y la X, como decía, representa la posición a las señales alternas, la R representa la posición a las señales continuas. Además, se puede obtener la impedancia de los siguientes elementos, de un resistor, inductor y capacitor. Esto se obtiene directamente de lo siguiente, diciendo que Z es igual a B sobre I. Entonces, si yo voy y obtengo el fasor del voltaje en un resistor y obtengo el fasor de corriente, esto se relaciona de esta manera. Si obtengo lo mismo, ¿cierto? Pero para un inductor, lo que me queda al final es J omega L. ¿Sí? Es simplemente en base a las expresiones que teníamos anteriormente. Y aquí para el caso del capacitor me queda esto, que es equivalente obviamente a menos J sobre omega C. ¿Sí? No se olviden que esto venía de una propiedad que nosotros revisamos. Ahí la demostramos. Ahí, una propiedad de los números complejos. Ahora, vamos a calcular lo siguiente. Calcule la impedancia equivalente. Equivalente. Supongamos que tenemos acá un resistor, tenemos acá esto, que sería un inductor, y tenemos en paralelo un capacitor. Voy a partir con un problema bien simple, como siempre hacemos, como para ir soltando la mano, para ver cómo es que se aplica todo esto. Ahí. Acá tenemos entonces una resistencia que va a ser, lo estoy inventando, obviamente, totalmente arbitrario, va a ser de 3 ohm. Esto va a ser de un henrio. Recuerden que se mide en henrio. Y aquí tenemos 1 dividido en 3, o perdón, 1 dividido en 8 farad. ¿Y cuál va a ser nuestra frecuencia angular? Porque obviamente, como pueden notar, para poder calcular las impedancias, ¿cierto? Requiero conocer la frecuencia. Vamos a asumir que este problema va a tener una frecuencia de 2. Esto por si acaso en cualquier problema vendría dado. No lo van a estar ustedes adivinando, sino que es un dato. Porque obviamente se requiere, ¿cierto? Ahí. Entonces, en base a lo que tenemos arriba en la tabla, vemos que en realidad nos va a quedar lo siguiente. Nosotros vamos a calcular ahora las impedancias, porque hasta ahora está representado eso como una resistencia, esto como una inductancia y eso como una capacitancia. Pero si queremos obtener las impedancias, hacemos lo siguiente.
Vamos a verla aquí. Primero calculamos las impedancias. Primero calculamos las impedancias. Las impedancias. Así que, ¿cómo nos queda? Vamos a llamarle ZR a este Z. Vamos a llamarle ZL a este otro Z. Y en realidad, si fuéramos más precisos, no es Z directamente, porque es la inductancia, ¿cierto? Pero vamos a asociarlo de esa forma. ZR, ¿qué va a ser igual? Si ustedes se fijan bien, la expresión que tenemos acá en la tabla, ¿qué dice? Dice que para el resistor la impedancia es exactamente igual a su resistencia. O sea, me va a quedar simplemente 3 ohms. No va a cambiar nada. Para el caso del inductor, vemos que la impedancia va a ser igual a J omega L. J omega L. Así que la calculamos. ZL es igual a J omega L. Donde obviamente el J es la unidad imaginaria. El omega en este caso está haciendo 2. Por eso que depende, ¿cierto?, del omega. Y el L es simplemente 1. Por tanto, esto va a ser igual a J2 ohm. Así directamente. Y ahora para el caso del capacitor, vamos a calcular así. Va a ser menos J sobre omega C. Recuerden que es lo mismo que tenemos acá, ¿cierto? Son totalmente equivalentes. Y nos queda así. Menos J dividido en omega C. El omega dijimos que valía 2, así estaba definido en el problema. Y el C vendría a ser un octavo. Vamos a calcular acá. 2 por un octavo, por eso es que elegí una fracción con esas características, ¿cierto? Ya. Para que convenientemente nos quedara así. Menos J dividido acá en un cuarto, esto se va a invertir y me va a quedar por tanto de la siguiente manera. Menos J4 ohm. ¿Ya? Y tenemos así todos los elementos, todas las impedancias en realidad. Así nos queda el siguiente circuito solamente con impedancias. Nos queda el siguiente circuito. Siguiente circuito. Con solo impedancia, porque eso es lo que queremos. Primero, para calcular la impedancia equivalente tenemos que tener todo como impedancia. Impedancias. ¿Cómo sería? Lo vamos a copiar acá. Tampoco es que esté tan bien dibujado, pero nos sirve. Y vamos a poner los valores que calculamos ahora, ¿cierto? Y con eso vamos a agrupar. Yo le estaba comentando de que en realidad las impedancias equivalentes se calculan tal cual como la resistencia equivalente. O sea, se agrupa en serie, paralelo, todo tal cual. Nos queda eso. Y aquí nos queda al menos J4 ohm. ¿Qué hacemos entonces? Una vez que tenemos ya calculadas las impedancias, habría que empezar a realizar series y paralelos, ¿cierto? Acá tenemos un serie, ¿cierto? Y después todo esto va a estar en paralelo con este elemento. Paralelo. Así que si calculamos, por ejemplo, un ZA, por llamarlo de alguna manera, ese ZA va a ser simplemente la suma. Va a ser 3 más J2 ohm. Y queda así porque es un número complejo, ¿cierto? Y luego, ¿cómo sería nuestro Z equivalente? Z equivalente va a ser igual a el ZA en paralelo con lo que nosotros calculamos, ¿cierto? Que sería este menos J4. El menos está considerado, no se olviden. Y eso quedaría en ohm. Continuamos y nos queda de la siguiente manera. El ZA es directamente 3 más J2. Eso va a estar multiplicándose por el menos J4. Y además se va a estar, obviamente, dividiendo la suma. Ahí. 3 más J2. Y aquí nos va a quedar, vamos a dejar así tal cual, sin paréntesis, menos J4. ¿Cuánto nos da eso? Vamos a ver. Nos da, lo voy a hacer a mano en un principio, me va a quedar menos J12, ¿cierto? Multipliqué ese por S. Acá me va a quedar más, o perdón, menos, vamos a dejar como menos J cuadrado, 2 por 4 son 8, dividido en, y acá abajo nos queda el 3 menos J2. ¿Sí? Y aquí yo podría empezar a trabajar con los J, o, perdón, con este J cuadrado, ¿cierto? Esto está en ohm, me va a quedar entonces, Disculpa. sí, dime, ¿Por qué quedó J cuadrado?
J cuadrado, porque está, recuerda, menos, o perdón, más J por menos J, ¿cierto? Y 2 Ah, por 4. gracias. Sí, nos queda así. De todas maneras, ustedes saben que los podemos poner en la calculadora. Vamos a hacer un ejercicio de resolverlo a mano y después comprobarlo, pero en sí de poder se puede. Esto de acá, ¿en qué se va a convertir? Recuerden que el J cuadrado es igual a menos 1. Así que nos va a quedar entonces esto. 8 menos J12 dividido en 3 menos J2. Eso no está quedando de momento. ¿Ya? ¿Qué podría hacer ahí yo? Bueno, en realidad podría, si lo quisiera, multiplicar por el complejo conjugado del denominador. ¿Se acuerdan que le decía que era algo muy parecido a la racionalización? Así que nos queda 8 menos J12 dividido en en 3 menos J2, y aquí multiplicado por 3 más J2 dividido en 3 más J2. ¿Y eso a qué es igual? Vamos a ver, arriba nos va a quedar, voy a multiplicar directamente, 8 por 3 va a ser 24, después el 8 por el J2 va a ser más J16, acá estos dos me van a quedar menos J12 menos J36, ahí, ¿cierto? Y después nos queda acá el menos J cuadrado 24. Esto es como lo haría si lo tuviera que hacer a mano, ¿cierto? J cuadrado 24, ¿cierto? Ya, después ese J, menos J cuadrado se convierte en un más simplemente 24. O sea, de esto que está acá. Y eso dividido en, como esto es una suma por diferencia, queda el 3 al cuadrado, que sería 9, menos esto que está acá, ¿cierto? J cuadrado 2 al cuadrado, que sería en este caso 4. Por lo tanto, nos queda algo así. ¿Dónde se me quedó el cursor? Ya está. No ha perdido el cursor. Ahí sí. Z equivalente. ¿Ya? Y aquí arriba nosotros podemos seguir desarrollando, nos va a quedar 24, aquí esto va a ser menos J20, acá nos queda otro más 24, lo dividimos, ¿cierto? Acá nos queda el 9 más el 4, en definitiva nos queda así, 24 más 24 son 48, menos J20, y esto dividido en 13, ¿ya? Así que lo podríamos representar si quisiéramos así, menos J20 dividido en 13. Ese sería el número, supuestamente, ¿ya? Lo podríamos también le podríamos calcular la parte, perdón, la representación polar, ¿ya? Y tendríamos entonces nuestro Z equivalente, siempre que esté correcto el desarrollo, ¿ya? Yo lo hice a mano simplemente para que soltáramos un poco con la mano con este tema, pero ahora lo vamos a comprobar, porque en realidad fíjense lo rápido y simple que se podría hacer. O sea, ¿se acuerdan que yo tenía una función para calcular los paralelos? Vamos a dejarlo en modo exacto en este caso, vamos a cambiar algunos detalles. El ángulo en degrees. La representación la voy a dejar de momento en rectangular, la de los números complejos, para que así me dé obviamente algo con lo que yo obtuve, para poder comprobar si está correcto, ¿ya? Exacto, enter, y aquí yo podría poner algo tan simple como esto. Par, una función que tengo incorporada, que le puse par para calcular el paralelo, y aquí yo le pondría entonces el paralelo de el 3 más el J2, esto por si acaso se pone así, second, y este I especial de acá, ¿ya? Creo que lo habíamos revisado en la clase donde hicimos el repaso de números complejos también, cómo hacer eso. Y aquí el menos J4, el menos pequeño, 4J. Y ahí nos queda. Nos quedó tal cual, ¿cierto? ¿Se dan cuenta la diferencia en desarrollo? Por eso es que le decía yo que era muy útil usar la calculadora para esta parte del curso. ¿Se entiende eso último que hice? El cálculo de la impedancia equivalente. Literalmente me demoré, no sé, 5 segundos, pongámosle 10 segundos con la calculadora. Y a mano bastante más. Por eso que siempre le doy énfasis a la calculadora, porque en realidad, imagínense estar en una prueba, calculan algo así, le agregan una función que recuerden que yo en clase igual lo comenté por encima porque obviamente escapa de lo que nosotros vemos en el curso, pero es bien simple de agregar y nos ahorra bastante trabajo, porque aquí nos podríamos equivocar en cualquier parte, ¿cierto? Vamos, y de hecho, si queremos obtener ahora la forma polar, yo voy a, a modo, cambio la forma o el formato de complejos, lo cambio a forma polar.
Acá obviamente le voy a dar aproximar porque lo tenían exacto y me va a quedar, mira, 4 con ángulo de menos 22,62 grados sexagesimal. Y listo, ¿cierto? Uno lo podría hacer a mano teniendo sus cuidados, de repente el, de en qué cuadrante está el número y todo eso, ¿cierto? Pues la calculadora es bien directa. Pero la verdad es que muchas veces hago estos desarrollos así a mano para que ustedes vean la diferencia en el tiempo que uno gasta. También se puede aplicar para el caso la resolución de sistemas. Aquí vamos a poner esto así, para que no piensen que lo pongo solamente en algunos casos. Me preguntan, ¿qué figura habría que poner en el diagrama equivalente si quisiéramos representar la impedancia equivalente? Esa es una buena pregunta. Lo que habría que poner es simplemente esto. Tenemos dos alternativas. O ponemos esto con ese valor, por ejemplo, de 48, 13 menos J20 treceavos, ¿ya? O también el otro que está ahí, totalmente válido. O, y esto ya es más interesante, lo siguiente. Ese resistor en serie con un capacitor. Totalmente equivalente. Fíjense que están representados ambos como impedancia, ¿cierto? Nosotros obviamente usamos más esto, pero esto es lo que sucede. ¿Y cómo puedo decir con tanta certeza que es un capacitor? Porque si ustedes se fijan bien, en la misma tabla nos va a anotar eso, o vamos a anotarlo nosotros, mira. Se dan cuenta que en un inductor me va a quedar siempre un J omega L. El L la verdad es que no va a tener sentido que sea negativo, ¿ya? O sea, se pueden conseguir circuitos especiales, que sean circuitos rotores, como electrónica ya diríamos que circuitos avanzados, y que permite obtener una capacitancia, o perdón, una inductancia a partir de una capacitancia y cosas por el estilo. Pero en principio, el L va a ser positivo para una bobina normal. Y tenemos, ¿cierto?, que el omega también va a ir desde 0 a un valor, no sé, a infinito si quisiéramos, pero la verdad es que no va a ser infinito, a un valor grande, por ejemplo. Y el J es simplemente unidad imaginaria. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que generalmente nos va a quedar un J3, J5, J algo, pero positivo. Y para el capacitor nos queda un menos J algún número. Y ahí eso va a tender a ser así, ¿ya? Salvo casos muy puntuales que la verdad es que difícilmente se van a presentar si tenemos circuitos pasivos, como los que nosotros vamos a trabajar. Me preguntan, en el circuito, el menos J4 no podría estar en paralelo con J2. El J4... Ah, ya. ¿Por qué no estar en paralelo? Porque en definitiva, como pueden ver, comparten ese nodo, pero no comparten este, ¿cierto? Y para que estén en paralelo tendrían que compartir ambos nodos. Claro, si no estuviera el resistor de 3, ahí estarían en paralelo. Si esto fuera una línea, Profe, simplemente. Dime. y serie no podría ser porque está en Mm, Nova, ¿cierto? claro, efectivamente. Ah, Ah, sí. muchas Eh, gracias. Muy bien. Sí, se fijan, esa es la dinámica. Y nosotros, bueno, si tuviéramos más tiempo, nos quedan 2 minutos, la verdad es que no alcanzamos. Pero si nosotros calculáramos para otra frecuencia, supongamos una frecuencia de 3 rehenes por segundo, 5 rehenes por segundo, naturalmente lo que va a cambiar van a ser estas impedancias. Y por tanto, la impedancia equivalente va a ser diferente, ¿cierto? Entonces vemos que un mismo circuito, si yo le aplico una frecuencia, responde de una manera, se opone, por ejemplo, más o menos, si yo le aplico otra frecuencia diferente. Y esta es la clave de los llamados filtros. Hay unos circuitos que permiten filtrar frecuencias y permiten amplificar algunos, o al menos que no se atenúen, y otras atenuarlas mucho para poder despreciarlo. Y se consiguen los circuitos RLC. ¿Ya? Eso, obviamente es de electrónica, nosotros no lo vemos, pero para que vean que esto tiene aplicaciones en ese sentido. ¿Ya? Así que por hoy día llegaríamos hasta acá. ¿Qué vamos a hacer en la clase siguiente? Vamos a calcular algunas impedancias equivalentes más y vamos a recordar cómo aplicábamos el método de nodos, el método de mallas, pero ahora tomando en cuenta este nuevo dominio. Porque la verdad es que se aplican las mismas leyes, pero con la diferencia que ahora trabajamos con números complejos. Así que próxima clase, vamos a poner una ejercicio más de impedancia equivalente. Ejercicios. Yo creo que dos para comprobar que hay diferentes frecuencias nos da diferente, quizás uno adicional a esto. Y métodos de análisis. Métodos de análisis en el dominio fasorial. También tengo un video sobre eso.
Está publicado, si recuerdo bien. Déjame chequear para ver que esté disponible. ¿Ya? Al menos por hoy día ya estaríamos ok. ¿Ya? Si quieren revisar el apunte con mayor detalle, lo pueden hacer también. Esto ya fue, ¿cierto? También. También. Y aquí está el video. En este video lo que yo hago es un repaso del método de Maya, con algunos ejemplos y lo trabajamos en el dominio de la fase. Esto lo ideal sería verlo como yo diría después de nuestra clase siguiente, pero si es que alguien quiere adelantar, puede empezar a mirarlo, porque va a notar que en realidad se aplican exactamente igual los métodos. Así que bueno, le agradezco mucho su participación y nos estaríamos viendo el próximo viernes. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Tengan buen día.